En 1933, Alemania era una nación quebrada. 10 años antes, el marco había colapsado hasta el punto en que una carretilla de billetes no alcanzaba para comprar una hogaza de pan. El desempleo superaba los 6 millones. Las fábricas trabajaban a 1/3 de su capacidad. El ejército, la Reichswehr, estaba limitado por el Tratado de Versalles a 100.000 hombres. Ni un tanque, ni un avión militar, ni un submarino. Y sin embargo, apenas 6 años después, las divisiones blindadas de Adolf Hitler cruzaban la frontera polaca al amanecer del 1 de septiembre de 1939. 11 meses más tarde, los soldados alemanes desfilaban por los Campos Elíseos. En 1941, el Reich controlaba un territorio que se extendía desde las costas atlánticas de Francia hasta las afueras de Moscú. ¿Cómo fue posible? ¿Qué engranajes ocultos? ¿Qué acuerdos en cuartos cerrados? ¿Qué coerción sobre industriales, científicos y trabajadores hicieron posible ese salto de una economía en ruinas a la maquinaria bélica más temida del siglo XX? Eso es lo que vamos a explorar hoy, desde adentro. El dinero en el que arrancó todo fue dinero ficticio. El 3 de junio de 1933, 4 meses después de que Hitler jurase el cargo de canciller, se celebró una reunión que cambiaría la historia. En ella participaron el ministro de Defensa Werner von Blomberg, Hermann Göring, el secretario de Estado en el Ministerio del Aire Erhard Milch y sobre todo Hjalmar Schacht, el hombre que sería el arquitecto financiero del rearme alemán. La cifra acordada ese día fue 35.000 millones de Reichsmarks, a gastar en 8 años, a un ritmo de casi 4.400 millones por año. Para entender la magnitud, el ingreso nacional total de Alemania en 1933 había caído a apenas 43.000 millones de Reichsmarks. Schacht estaba proponiendo que entre el 5 y el 10% del Producto Interior Bruto del país se destinase a defensa durante casi una década, en una nación con un ingreso per cápita que en términos actuales se asemejaría al de Irán o Sudáfrica en aquellos años. Estados Unidos y Gran Bretaña solo alcanzaron ese nivel de gasto militar durante las fases más intensas de la Guerra Fría, respaldados por economías incomparablemente más ricas. El problema era obvio. Levantar siquiera el primer tramo de esos 35.000 millones a través de impuestos o de deuda convencional era imposible dado el estado de los mercados financieros alemanes. Schacht tenía que inventar el dinero. Lo que inventó fue la Mefo-Wechsel, la letra MEFO, la Metallurgische Forschungsgesellschaft MBH. MEFO, Sociedad de Investigación Metalúrgica, fue creada con un capital nominal de apenas 1 millón de Reichsmarks, aportado por 5 empresas: Vereinigte Stahlwerke, Krupp, Siemens, Deutsche Industriewerke y Gute Hoffnungshütte. Las dos últimas eran productoras directas de armamento. Siemens y Vereinigte Stahlwerke, aunque beneficiarias del gasto militar, fueron incluidas sobre todo por su calificación crediticia. La MEFO era, en términos prácticos, una empresa fantasma. Su función era emitir pagarés en nombre de los contratistas del rearme. Los contratistas recibían esos pagarés como pago por sus suministros militares y podían descontarlos en el Reichsbank con un pequeño descuento. Dado que los papeles pagaban buenos intereses y estaban garantizados implícitamente por el Estado, la mayoría circuló sin ser liquidado. El resultado fue un sistema de financiación fuera del presupuesto, invisible para los mercados exteriores, con el que el gobierno ocultó durante años la magnitud real del rearme a ojos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En otoño de 1933 comenzó la emisión limitada para los primeros contratistas de la Luftwaffe. En abril de 1934 empezó el desembolso a gran escala. Para 1936, la maquinaria estaba en marcha y el secreto era difícil de mantener. Pero hay algo que conviene tener claro antes de seguir.
En diciembre de 1931, mientras Schacht todavía preparaba las bases del rearme, el Estado Mayor de la Reichswehr había aprobado el llamado Rüstungsplan, el plan de rearme, que pedía apenas 480 millones de Reichsmarks a lo largo de 5 años para dotar a Alemania de 21 divisiones de defensa equipadas con artillería, tanques y aviones. Un plan modesto, técnicamente dentro de los límites del Tratado de Versalles. El Umbau-Plan de noviembre de 1932, autorizado por el general Kurt von Schleicher, fue más ambicioso. Preveía un ejército permanente de 21 divisiones construido alrededor de un núcleo de 147.000 soldados profesionales. Lo que Hitler ordenó en junio de 1933 pulverizó todos esos límites. El gasto militar acordado era casi 3 veces mayor que la totalidad de las medidas civiles de creación de empleo, aprobadas en 1932 y 1933. El programa de trabajos públicos, incluidas las Autobahnen, era, en términos de volumen real, una operación cosmética comparada con lo que ocurría en los cuarteles, los astilleros y los hangares. Hay una imagen que los nazis trabajaron con sumo cuidado, la de Hitler con la primera pala en el suelo de Frankfurt-Darmstadt, el 23 de septiembre de 1933, inaugurando las obras de la primera Autobahn. Las cámaras de noticiarios registraron que el Führer no solo removió la tierra, sino que llenó una carretilla entera. Fue uno de los momentos más fotografiados de aquel año. Fritz Todt había convencido a Hitler con un argumento que mezclaba economía y estrategia. Calculó que con un presupuesto anual de 1.000 millones de Reichsmarks podría emplear a 600.000 trabajadores, especialmente si se limitaba al máximo el uso de maquinaria, y que sus autopistas permitirían trasladar 300.000 soldados de la frontera oriental a la occidental en 2 noches de conducción intensa. Ese ejército de 300.000 hombres triplicaba el límite que imponía Versalles. Todt no era un constructor de carreteras pensando en camiones de transporte de mercancías. Era un ingeniero militar disfrazado de urbanista. El desempleo cayó de más de 6 millones en enero de 1933 a cerca de 4 millones en apenas 6 meses. Ese descenso fue real, pero sus causas eran complejísimas. El rearme, los contratos del ejército, el servicio de trabajo obligatorio, la expulsión de mujeres casadas del mercado laboral, el borrado estadístico de determinadas categorías de parados. La batalla por el trabajo, como la llamaba la propaganda de Goebbels, tenía bastante más de teatro que de política económica keynesiana. El desempleo había empezado a bajar antes incluso de que Hitler tomase el poder, siguiendo una tendencia que ya era visible a finales de 1932. Lo que el régimen hizo fue apropiarse del momento y magnificarlo hasta convertirlo en símbolo de renacimiento nacional. Pero el efecto real de las Autobahnen sobre el desempleo fue marginal. En 1933, no más de 1.000 trabajadores estaban en las primeras obras. 12 meses después de la designación de Todt como inspector general de carreteras alemanas, el número ascendía apenas a 38.000 obreros, una fracción ínfima. Lo que la propaganda presentó como el símbolo del renacimiento alemán era, desde el punto de vista económico, casi irrelevante. Los fondos reales, las decisiones de fondo, fluían hacia otra parte, hacia los cuarteles, los polígonos de pruebas, los astilleros y los talleres de armamento. Según los datos que recoge Adam Tooze en The Wages of Destruction, el programa de trabajo militar acordado en junio de 1933 era casi 3 veces mayor que la totalidad de las medidas civiles de creación de empleo de los años 1932 y 1933 combinadas. Y luego estaba la cuestión de los propios trabajadores. Un artículo de la Deutsche Medizinische Wochenschrift del 6 de noviembre de 1936 documentó algo que los noticiarios nunca mostraron: una tasa inusualmente alta de hernias de disco
entre los obreros de la construcción de autopistas. Los trabajadores a destajo, compitiendo por maximizar su rendimiento horario en jornadas de hasta 10 horas, con una breve pausa para almorzar, se lesionaban la columna de forma sistemática. Eran las condiciones reales detrás de la imagen heroica del trabajador alemán construyendo las carreteras del futuro. Con los fondos de la Autobahn canalizados y la propaganda haciendo su trabajo, Todt construyó una organización que en tiempos de guerra sería la maquinaria de construcción más grande de Europa. Sus cuadrillas, muchas de ellas integradas por trabajadores forzados durante el conflicto, levantaron búnkers en el muro atlántico, instalaciones industriales enterradas bajo tierra en los Alpes, puentes militares en el frente oriental y nidos de ametralladora desde Noruega hasta el norte de África. La Autobahn fue el laboratorio. La guerra fue el verdadero proyecto. El 17 de octubre de 1933, muy de madrugada, agentes del gobierno arrestaron al doctor Hugo Junkers en su casa de vacaciones en Bayrischzell, en los Alpes bávaros, bajo cargos de traición. Junkers era el pionero de la aviación alemana, el ingeniero que en su fábrica de Dessau había construido el primer avión de metal integral del mundo. Su planta era, con diferencia, la mayor fábrica de aviación en Alemania. Después de 24 horas bajo custodia policial, Junkers, ya anciano, con la salud quebrantada, firmó la cesión de su empresa al Reich. El control fue entregado a Heinrich Koppenberg, un veterano del conglomerado Flick con experiencia en la industria armamentística de la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento, la fábrica de Dessau se convirtió en el corazón productivo del nuevo poder aéreo alemán. Lo que Hermann Göring y su secretario de Estado Erhard Milch estaban construyendo era único. Las empresas aeronáuticas alemanas, Arado, Heinkel, Dornier, Focke-Wulf y Bayerische Flugzeugwerke, conocida comercialmente como Messerschmitt, eran nominalmente privadas, pero en la práctica eran criaturas del Ministerio del Aire del Reich. No tenían producción civil alternativa. Los aviones militares que fabricaban a finales de los años 30 no tenían ningún valor como productos comerciales. Toda la capacidad instalada, todos los ingenieros, todos los talleres especializados, dependían absolutamente del contrato estatal. Era una industria que no podía sobrevivir sin la guerra. En el ranking de las 100 mayores empresas privadas alemanas a finales de los 30, Junkers, antes de su fase de expansión más dramática, ya ocupaba el 12º puesto junto a Daimler-Benz, cuya posición en la lista se debía en gran medida a la expansión de sus motores de aviación. BMW estaba en una situación similar. Siemens y AEG suministraban subcomponentes electrónicos a la Luftwaffe a través de su filial conjunta Telefunken. El aluminio y el magnesio llegaban de Vereinigte Aluminiumwerke e IG Farben. El acero de alta calidad venía de Rolands, Deutsche Edelstahlwerke y de Krupp. Daimler-Benz y TT Lorenz, Bosch, Henschel y Blohm y Voss estaban todos dentro. Era un ecosistema industrial que el Estado había creado de la nada en menos de una década, envolviendo a las grandes corporaciones existentes en una red de contratos, incentivos y, cuando era necesario, coerción. Para 1938, 6 empresas aeronáuticas especializadas figuraban entre los 100 mayores empleadores privados de Alemania. Ninguna de ellas habría aparecido siquiera entre las 500 mayores en 1933. Sin combustible, los tanques son hierro oxidado. Sin gasolina, los aviones son tubos de aluminio sobre ruedas de goma. Alemania no tenía petróleo, tenía carbón, cantidades enormes de carbón en la cuenca del Ruhr y en Silesia, pero prácticamente ningún yacimiento de petróleo crudo. En una guerra motorizada moderna, eso era una condena a muerte estratégica. La solución la habían estado desarrollando los químicos de IG Farben desde los años 20. En su instalación de Leuna, cerca de Merseburg, en el cinturón industrial del centro de Alemania, la empresa había comenzado en 1928
la construcción de la primera planta del mundo para la hidrogenación de carbón, el proceso alquímico mediante el cual el carbón se convierte en gasolina. La inversión fue de 330 millones de Reichsmarks. Carl Bosch, el director de IG Farben, apostó por esa tecnología convencido de que el petróleo mundial se agotaría pronto. La apuesta salió mal. En octubre de 1930, perforadores en el este de Texas descubrieron el famoso Gigante Negro, el mayor yacimiento petrolífero jamás encontrado hasta entonces. El precio mundial del crudo se hundió. La planta de Leuna quedó sin justificación económica. Pero para Hitler, la inversión de Leuna era exactamente lo que necesitaba. En agosto de 1933, el secretario de Estado Milch comunicó a Karl Krauch, el responsable técnico del programa de sintéticos de IG Farben, que el Ministerio del Aire estaba dispuesto a discutir el futuro del suministro de combustible. 2 días después, el Ministerio de Economía del Reich envió una carta que dejaba las cosas claras. Para nosotros, los nacionalsocialistas, además de los criterios económicos, las razones militares son decisivas. Por lo tanto, estoy decidido a fomentar la producción de combustible a partir de materias primas alemanas por todos los medios posibles. IG Farben produjo 1,78 millones de toneladas de combustible sintético en 1936, pero el consumo alemán crecía al mismo ritmo que la producción, así que la dependencia no desaparecía. Lo que sí se expandía era la capacidad industrial. La planta de Buna para la producción de caucho sintético, imprescindible para los neumáticos de todo vehículo motorizado. A finales de los 30, Alemania disponía de tecnología para fabricar tanto el combustible como el caucho de sus ejércitos mecanizados sin depender de importaciones. Era una autarquía imperfecta, frágil, cara. Producir petróleo sintético costaba casi 4 veces más que el petróleo importado a precios de mercado. Pero era la única alternativa posible. El cuarto plan cuatrienal, que Göring presentó en octubre de 1936 con plenos poderes para dirigir la economía alemana, asignó inversiones millonarias a ese sector. Los cálculos más aceptados por los historiadores señalan que el plan cuatrienal destinó recursos equivalentes a entre 8.600 y 9.500 millones de Reichsmarks anuales a los sectores prioritarios: petróleo mineral, caucho Buna, química, metales no ferrosos, hierro y acero. En agosto de 1936, Adolf Hitler redactó personalmente un memorándum secreto que circuló solo entre un puñado de personas. Su conclusión era descarnada. Alemania estaba a 4 años de una guerra que consideraba inevitable. La economía y el ejército debían estar listos para el combate en ese plazo. Quien se interpusiese, incluyendo a empresarios que priorizasen la rentabilidad sobre el rearme, sería tratado como un enemigo del Estado. El plan cuatrienal convirtió a Göring en el máximo coordinador de la economía alemana, por encima del propio Hjalmar Schacht, que vio cómo su influencia se erosionaba, hasta que en 1937 presentó su dimisión como ministro de Economía. Schacht había financiado el rearme, pero tenía límites. Le preocupaba la inflación, la fuga de divisas, el desequilibrio comercial. Göring no tenía ninguno de esos escrúpulos. El 18 de octubre de 1936, Hitler le entregó formalmente la autorización como plenipotenciario general del plan cuatrienal, con decretos específicos que le daban responsabilidad sobre prácticamente cada aspecto de la política económica, incluyendo el control de los medios de comunicación empresariales. Schacht permaneció nominalmente como ministro de Economía y presidente del Reichsbank, pero los que estaban dentro del sistema ya sabían que había perdido. A partir del 5 de diciembre de 1936, Göring presidió reuniones de las Fuerzas Armadas en las que anunció que a partir de entonces sería él quien controlase las finanzas militares.
Las materias primas y la mano de obra, declaró, dictarían el ritmo de la expansión militar alemana, no el dinero. Era una declaración que en la práctica significaba que los límites presupuestarios habían dejado de existir como restricción real. Y el 17 de diciembre de 1936, en el Preußenhaus de Berlín, ante los principales industriales del Reich, Göring lo explicó sin eufemismos. Les recordó el devastador efecto del bloqueo en la Primera Guerra Mundial y la enorme movilización de la que Alemania había demostrado ser capaz. Les recordó que, antes de 1914, la gente hablaba con ansiedad de gastar unos pocos miles de millones en defensa y que la guerra había costado 160.000 millones de marcos. Ahora, les dijo, los empresarios que bloqueaban el rearme eran saboteadores, y los saboteadores de la movilización serían tratados en consecuencia. Lo que forzó la mano de Göring en el asunto del acero fue un déficit que no podía ocultarse. En enero de 1937, las reservas alemanas de mineral de hierro cubrían apenas un mes de producción. La solución que Göring impuso contra la resistencia encendida de la industria siderúrgica privada del Ruhr fue la creación de las Reichswerke Hermann Göring. El 15 de julio de 1937, Paul Pleyger firmó los estatutos de esa empresa pública con un capital inicial de 5 millones de Reichsmarks, suscrito por el Reich. En Salzgitter, el ingeniero norteamericano H.A. Brassert diseñó una acería integrada de última generación, con una capacidad inicial de 1 millón de toneladas anuales, con planes de ampliarla hasta 4 millones, una cifra que rivalizaría con la propia Vestas, la mayor acería privada de Alemania. Una semana después, el 23 de julio, Göring invitó a 300 representantes de la industria siderúrgica alemana a una cena en el Ministerio del Aire. Los 6 líderes de las principales empresas fueron convocados a una reunión privada previa. Göring apareció en pleno uniforme rodeado de una larga comitiva de oficiales. Su tono fue agresivo y preparado. La industria había fallado al Estado al no desarrollar los yacimientos de mineral de hierro nacionales. Hitler le había dado 4 años y habían desperdiciado ese tiempo. Göring había perdido la paciencia. Su trabajo, declaró, era hundir a los saboteadores del rearme y el plan cuatrienal y enviarlos a donde se merecen. Los industriales recibieron mapas con los yacimientos de mineral de hierro de sus empresas que iban a ser expropiados en nombre de las nuevas Reichswerke. El decreto había sido aprobado personalmente por Hitler. La industria intentó resistir. Ernst Pönsgen, director general de la Vestas, movilizó a los grandes productores en una posición común de oposición, con el apoyo de Schacht. Sus argumentos eran técnicos y sólidos. Alemania no necesitaba otra acería nueva completa con fundición y laminadores, sino simplemente acceso al mineral existente. El gasto de 200 millones de Reichsmarks en instalaciones nuevas en Salzgitter crearía exceso de capacidad, elevaría los costes y crearía caos en la red de cárteles internacionales que regulaba el comercio europeo del acero. Pero Pleyger y Göring disponían ya del aparato policial del Estado. Finalmente, la industria cedió. Las Reichswerke se convirtieron durante la guerra en algo mucho más grande que una acería. Se expandieron para incluir instalaciones mineras, de construcción naval, de ingeniería mecánica y de producción de aluminio en los territorios ocupados de Europa Occidental, Oriental y del Sudeste. Para 1941, las Reichswerke Hermann Göring eran la mayor empresa industrial de Europa y una de las mayores del mundo, con decenas de miles de empleados, muchos de ellos trabajadores forzados. Mientras tanto, la estructura del plan cuatrienal generó su propia burocracia de control. Las inversiones planificadas durante los años 1937 a 1939 en los sectores prioritarios se distribuían así, según los datos compilados por Dietmar Petzina en su estudio canónico sobre la política de autarquía del Tercer Reich.
petróleo mineral, 1.438 a 2.684 millones de Reichsmarks según el año. Caucho Buna, entre 517 y 654 millones. Química diversa, entre 2.351 y 778 millones. La variación de estas cifras entre años refleja los ajustes continuos de prioridades que caracterizaban a un sistema donde la política económica era siempre subsidiaria de la estrategia militar. Hay una fecha que marca el límite de la discreción, el 27 de enero de 1939, cuando el almirante Erich Raeder presentó ante Hitler el Plan Z, la última y más ambiciosa de las programaciones de rearme previas a la guerra, y recibió prioridad absoluta sobre todos los demás proyectos industriales del Reich. El Plan Z era una fantasía estratégica y una pesadilla logística al mismo tiempo. Planificaba la construcción de 6 acorazados del tipo H, gigantes de 56.000 toneladas, más grandes que el Bismarck, 2 portaaviones, varios cruceros pesados y ligeros, 68 destructores en lugar de los 12 permitidos por el Tratado de Versalles, y 249 submarinos en lugar de los 0 que Versalles autorizaba. La flota completa no estaría lista antes de 1949, pero el gasto tenía que comenzar de inmediato, y desde el segundo semestre de 1934 ya se colocaban grandes pedidos en los astilleros del norte de Alemania. La guerra llegó antes de que el Plan Z pudiera materializarse. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, la Kriegsmarine disponía de solo 57 submarinos, de los cuales apenas 32 eran capaces de operar en el Atlántico. El Plan Z fue cancelado en las primeras semanas del conflicto. Las prioridades de la guerra terrestre no dejaban margen para acorazados de 10 años de plazo de construcción. El almirante Karl Dönitz, comandante de los submarinos y convencido nacionalsocialista, había calculado que para quebrar a Gran Bretaña sus tripulaciones necesitarían hundir al menos 600.000 toneladas de barcos por mes durante un mínimo de un año. Para lograrlo, estimaba necesarios al menos 300 U-bote, suficientes para mantener 100 operativos simultáneamente en el Atlántico Norte. En octubre de 1939, Raeder presentó a Hitler el plan para construir 658 submarinos que en teoría permitiría alcanzar ese objetivo a finales de 1942. El coste de cada U-boot oscilaba entre 2 y 4 millones de Reichsmarks, comparado con más de 200 millones para un acorazado de la clase Bismarck. Un U-boot era 100 veces más barato, pero los submarinos consumían cobre y caucho en proporciones desproporcionadas, 2 materiales que escaseaban ya en el primer invierno de guerra, y las instalaciones de hormigón necesarias para albergar una flota de cientos de unidades representaban un reto de construcción que la prioridad del ejército y la Luftwaffe aplazaba indefinidamente. El resultado, entre septiembre de 1939 y junio de 1940, solo se construyeron 20 nuevos U-bote. Las pérdidas continuas redujeron el número operativo en el Atlántico a apenas 25 para el verano de 1940. Con esa fuerza ridícula, Dönitz logró hundir casi 680.000 toneladas de barcos británicos hasta marzo de 1940. Un golpe real pero insuficiente. Gran Bretaña disponía de 18 millones de toneladas de barcos propios y podía alquilar o fletar varios millones más, mientras que sus astilleros producían más de 1 millón de nuevas toneladas cada año. En julio de 1940, Hitler asignó brevemente máxima prioridad al programa de U-bote, reasignando decenas de miles de toneladas de acero desde la producción de municiones al sector naval. Las metas de producción subieron a 25 submarinos por mes, pero la bonanza naval no duró. Para el otoño de 1940, la prioridad había vuelto al ejército, y las entregas reales entre junio de 1940 y marzo
de 1941 fueron solo 72 unidades, la mayoría necesarias para el entrenamiento. El número de U-bote operativos en el Atlántico cayó a un mínimo de 22 en febrero de 1941. Con esa fuerza minúscula, pero con una experiencia creciente y una cuota de buena fortuna, Dönitz hundió más de 2 millones de toneladas de barcos británicos entre junio de 1940 y marzo de 1941, en lo que las tripulaciones alemanas llamarían después los tiempos felices, Die glückliche Zeit. Pero el factor tiempo era el que jugaba definitivamente en contra de la estrategia de los U-bote. En el optimista verano de 1940, Dönitz calculó que con una flota completa podría completar el aislamiento de Gran Bretaña para el otoño de 1941. Después necesitaría varios meses más para estrangular el suministro de alimentos, y ese ritmo no era el que Hitler necesitaba. Él buscaba decidir la guerra en un horizonte mucho más corto. Cada mes que pasaba sin resolver el conflicto con Gran Bretaña era un mes que Estados Unidos tenía para armarse y prepararse para intervenir. Y había otro problema que los almirantes no podían resolver mediante el diseño de mejores U-bote: el código Enigma. Los desciframientos del Servicio de Inteligencia británico, la Bletchley Park, permitieron redirigir los convoyes para evitar las formaciones de lobos, Rudel, de Dönitz, con una frecuencia que los alemanes nunca comprendieron del todo. Entre la primavera y el verano de 1941, antes de que Estados Unidos interviniese decididamente en la guerra naval, las pérdidas británicas de barcos cayeron por debajo de 100.000 toneladas mensuales. Eso estaba muy lejos de los 600.000 que Dönitz necesitaba. Mientras la Marina luchaba por recursos, la Luftwaffe construía una industria desde cero. Junkers, Heinkel, Dornier, Focke-Wulf y Messerschmitt, la Bayerische Flugzeugwerke, eran nominalmente empresas privadas. La realidad era diferente. Todos eran criaturas del Ministerio del Aire del Reich, dirigido por Erhard Milch, con poderes casi ilimitados sobre el sector. La industria aeronáutica alemana no tenía producción civil alternativa. No podía existir sin la guerra que se preparaba. Daimler-Benz y BMW, conocidas por sus automóviles y motocicletas, debían su posición entre las mayores empleadoras privadas del país casi exclusivamente a la expansión de sus motores de aviación. La cadena de suministro era total. Siemens y AEG con electrónica, ITT Lorenz y Bosch con componentes de radio y telecomunicaciones, Vereinigte Aluminiumwerke con el aluminio ligero necesario para los fuselajes, Krupp y Deutsche Edelstahlwerke con el acero de precisión para los motores. Lo que el régimen había creado era una industria de Estado disfrazada de capitalismo privado. Y cuando un industrial se resistía, como Junkers en 1933, las consecuencias eran inmediatas y sin apelación posible. En septiembre de 1935, los nuevos cazas y bombarderos alemanes desfilaron por primera vez públicamente en el Congreso del Partido de Nuremberg, revelando al mundo que la Luftwaffe era ya una fuerza real. Para 1938, los 6 grandes productores especializados de aviación que no existían en 1933 ocupaban 6 de los 100 primeros puestos en el ranking de empleadoras privadas alemanas. Debajo de la Luftwaffe y de la Kriegsmarine, el ejército de tierra era el consumidor más voraz de la economía de guerra. El problema estructural de Alemania era el acero. Las necesidades del plan cuatrienal, minerales, química, construcción naval, armamento terrestre, competían constantemente por el mismo recurso escaso. En 1937, durante el periodo en que Schacht todavía intentaba equilibrar las exportaciones con las necesidades de rearme, el cupo mensual de acero asignado al sector exportador se fijó en 505.000 toneladas, casi tanto como la Wehrmacht y el plan cuatrienal combinados. Un comité especial debía coordinar las necesidades militares con la prioridad absoluta de las exportaciones.
y el director general de Vestas, Ernst Penzgen, fue encargado de encontrar mercados exteriores para 100.000 toneladas adicionales mensuales. Era el momento en que la economía de guerra alemana trataba aún de mantener la ficción de que el comercio exterior podía coexistir con el rearme masivo. Pero en el frente del acero de alta calidad, la historia era diferente. Aunque la producción alemana total de acero bruto a plena capacidad apenas alcanzaba la mitad de la estadounidense en el acero eléctrico de especialidad, el tipo necesario para blindajes, cañones y motores de aviación, Alemania estaba prácticamente a la par con los norteamericanos en 1939. El mérito era de hombres como Julius Borbet, director de la Bochumer Verein, que había desarrollado el proceso de fundición centrífuga, una técnica revolucionaria en la que los cañones se obtenían girando metal fundido en lugar de barrenar bloques sólidos de acero, y Walter Roland, que sería conocido durante la guerra como Roland el Panzer, quien en la Primera Guerra Mundial había combatido en Verdún y en la ocupación del Ruhr en 1923, y que cuando Hitler declaró el rearme abierto en 1935, se incorporó de inmediato como capitán de la reserva al 11º Regimiento Panzer. Entre 1929 y 1939, la producción alemana de acero eléctrico de especialidad se multiplicó por 7. Era la materia prima de la que estaban hechos los nuevos blindados. El estado real de la fuerza blindada alemana era, sin embargo, más frágil de lo que la propaganda presentaba. Los Panzer I y II que hicieron la campaña de Polonia eran máquinas ligeras, diseñadas más para la instrucción que para el combate contra tanques. El Panzer I montaba solo ametralladoras, el II un cañón de 20 milímetros. Los modelos más capaces, el Panzer III con su cañón de 37 milímetros y el Panzer IV con el de 75 milímetros corto, eran los que llevaban el peso del combate real, pero eran minoría. En los días previos a la campaña de Francia de mayo de 1940, el ejército alemán disponía de unos 2.500 carros de combate en total, de los cuales poco más de 600 eran Panzer III o IV. El resto eran modelos ligeros o cazacarros. La victoria sobre Francia se ganó con doctrina, velocidad y audacia, no con superioridad tecnológica en blindados. La cadena de producción de un tanque durante los años 30 y primeros 40 involucraba una red de subcontratistas que hacía muy difícil la coordinación. Henschel en Kassel fabricaba el chasis. MAN en Nuremberg y Daimler-Benz en varios centros aportaban componentes clave. Krupp en Essen era el proveedor de las torres y el acero blindado principal. Los cuellos de botella en esa cadena, un retraso en los rodamientos de bola, una escasez de chapa blindada, la interrupción de un proveedor de cableado eléctrico, podían detener la línea entera. En 1932, la industria aeronáutica alemana empleaba 3.200 personas y tenía capacidad para producir apenas 100 aviones al año. Menos de 10 años después, ese sector empleaba al menos a 250.000 personas y producía más de 10.000 aviones de combate anuales. El crecimiento de la industria de tanques fue igualmente vertiginoso, pero más accidentado. La Reichsbahn, los ferrocarriles nacionales, actuaba como árbitro involuntario de la economía de guerra. Cada tren que transportaba mineral de hierro hacia los altos hornos era un tren que no llevaba munición al frente. Cada vagón de carbón hacia las plantas de combustible sintético de Leuna, Heidrierwerk Pöllitz o las instalaciones de la IG Farben en Ludwigshafen era un recurso que no llegaba a los centros de fabricación de artillería. Los cuellos de botella en la red ferroviaria aparecen reflejados en las fuentes del período bajo el término Engpass Reichsbahn. La saturación de la red era visible ya en los análisis del Ministerio de Economía de 1938 y 1939, antes incluso de que empezase la guerra, y se agravaría de forma exponencial cuando el frente oriental se extendió hasta más de 2.000 kilómetros de longitud.
La producción de artillería seguía su propio ciclo de crisis y adaptación. Las piezas de artillería pesada de la Wehrmacht, el cañón de 88 milímetros que resultó ser la pieza más versátil del ejército alemán, eficaz tanto contra blindados como contra aviones, venían de Krupp. La producción de munición de 88 milímetros se convirtió en uno de los indicadores más directos de la salud del sistema industrial de guerra, y su fluctuación, visible en los archivos del Rüstungsamt, registra con precisión los momentos de escasez de acero, carbón o mano de obra que sacudieron la economía bélica. Cuando Fritz Todt asumió el cargo de ministro de Armamento el 17 de marzo de 1940, heredó un sistema caótico. Los diferentes ramos de las Fuerzas Armadas, Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine, competían entre sí por los mismos recursos sin coordinación efectiva. Cada uno hacía sus propios pedidos a las industrias, creando duplicidades, escaseces artificiales y una desorganización que consumía recursos que la economía de guerra no podía permitirse. Todt introdujo el concepto de los Ausschüsse, comités, y los Ringe, anillos de coordinación industrial, agrupando a los fabricantes del mismo sector para estandarizar componentes, reducir variantes y aumentar la producción mediante la especialización. El resultado fue una mejora modesta pero real en la eficiencia del sector de armamento terrestre entre 1940 y 1941. Pero Todt murió antes de ver los resultados de su reforma. El 8 de febrero de 1942, su avión Heinkel, E-111, despegó del cuartel general del Führer en Rastenburg, en la Prusia Oriental, en condiciones meteorológicas adversas, y se estrelló pocos minutos después del despegue. Las circunstancias exactas del accidente nunca fueron completamente aclaradas. Tenía 50 años. Albert Speer recibió una llamada que no esperaba. Albert Speer nació en 1905 en Mannheim, en el seno de una familia de la alta burguesía. Su padre era arquitecto, su abuelo también. Cuando en 1931 asistió por primera vez a un discurso de Hitler en Berlín, la ciudad daba al Führer apenas el 22,5% de los votos en las últimas elecciones libres de noviembre de 1932. Speer quedó fascinado. Tenía 26 años, no tenía convicciones políticas sólidas, y lo que Hitler le ofreció fue la promesa de construir monumentos capaces de desafiar a los del mundo antiguo. Se unió al partido nazi en enero de 1931, no por fervor ideológico, sino por la misma razón que muchos jóvenes de su generación. Hitler prometía acción, escala, grandeza. En 1942, Speer no era un economista ni un general. Era el arquitecto favorito de Hitler, el hombre que había diseñado la Cancillería del Reich, las tribunas de Nuremberg, los planos del Berlín que Hitler quería rebautizar como Germania. Ese mismo 8 de febrero de 1942, el día en que Fritz Todt murió en el accidente de su Heinkel E-111, Hitler lo convocó y le ofreció el ministerio. Speer tenía 36 años. Lo que encontró al llegar al Ministerio de Armamento era un organismo disfuncional atrapado entre la burocracia estatal, los intereses del partido y las demandas contradictorias de los tres ramos de las Fuerzas Armadas. El ministerio en sí contaba con solo 218 funcionarios en Berlín, pero la organización industrial que Speer construyó por encima de él, la llamada Organización Industrial, Industry Organization, llegó a incorporar a más de 10.000 colaboradores y asesores externos. Era una estructura deliberada. Speer quería que el ministerio fuese un organismo director, no una cadena de mando burocrática que intentase gestionar directamente millones de decisiones de producción. Su primera reforma fue radical: eliminar la figura del Estado Mayor como filtro entre el ministro y los organismos operativos. En el sistema anterior, casi todos los asuntos pasaban por el secretario de Estado, que actuaba como tamiz discrecional. Speer lo suprimió y puso directamente a su cargo
a más de 30 líderes de la organización industrial y a no menos de 10 jefes de departamento en el propio ministerio. Todos ellos estaban autorizados a firmar órdenes por delegación del ministro, una ruptura técnica con las reglas de la burocracia estatal, porque esa capacidad estaba normalmente reservada a los secretarios de Estado. El ministro del Interior protestó formalmente. Speer ignoró la protesta. El concepto central era la Industrielle Selbstverantwortung, responsabilidad industrial autónoma. En lugar de que los funcionarios ministeriales dictasen qué y cómo producir, los propios industriales más capaces de cada sector asumían la dirección operativa de la producción. Walter Roland el Panzer, el hombre que había combatido en Verdún y conocía los blindados por dentro, presidió el comité principal de tanques. Hans Kerl, que había forjado su reputación como gestor de crisis en la industria textil, coordinó el sistema de materias primas. Karl Sauer, un hombre del partido con experiencia industrial, dirigía el departamento técnico con una dureza que lo hacía temido incluso por sus propios subalternos. La Zentrale Planung, la planificación central, fue la innovación institucional más importante. Fue creada como órgano rector de las prioridades de toda la economía de guerra, presidida por Speer con participación del Ministerio del Aire, representado por el mariscal de campo Milch, y de las finanzas. Antes de su creación, Göring había gestionado personalmente esas prioridades hasta aproximadamente 1939. Después, sin nadie con suficiente autoridad que pudiese manejar problemas cada vez más complejos, el sistema se había fragmentado en rivalidades entre ministerios. La Zentrale Planung reunía en una misma sala a ministros, secretarios de Estado y sus expertos para pelear por sus cuotas de acero, carbón y mano de obra, en sesiones que se prolongaban durante horas y que producían resultados en términos concretos de asignación de recursos. Speer lo escribió con precisión en sus memorias. Era incomprensible que no se hubiera establecido mucho antes un órgano central de este tipo para dirigir los programas y prioridades. La realidad era que el Reich de Hitler, estructurado como una competencia permanente entre feudos de poder, era intrínsecamente hostil a la coordinación centralizada. Speer logró imponerla durante un período, pero solo porque Hitler lo protegía, y solo mientras los resultados en forma de producción creciente le daban argumentos para resistir las maniobras de Bormann, Goebbels, Göring y el propio Sauckel, que intentaban recortar su influencia. El aumento de producción que siguió fue medible. En el primer año de Speer como ministro, la producción de munición aumentó un 97%, la de tanques subió un 25%, la de piezas de artillería un 27%. Pero cuando Speer intentó cortar la producción de bienes de consumo, que en enero de 1942 todavía operaba apenas un 3% por debajo del nivel de tiempos de paz, se encontró con una resistencia inesperada. Logró una reducción del 12% antes de que Hitler, en junio de 1942, ordenase que se reanudase la fabricación de productos para el consumo general de la población. La propaganda del Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo, chocaba con las necesidades de la economía de guerra de maneras que ningún decreto podía resolver sin costes políticos que el régimen no estaba dispuesto a asumir. El 22 de enero de 1943, mientras en Stalingrado los últimos soldados del Ejército del Sur comenzaban a comprender que no había rescate posible, Hitler firmó el decreto que ponía en marcha el programa Panzer Adolf Hitler. El Oster, el ejército alemán en el frente oriental, había quedado reducido a apenas 495 Panzer operativos en los últimos días de enero de 1943, no todos en condiciones de combate. La magnitud del problema era visible incluso para quienes no querían verla. El decreto era drástico en su lenguaje. Aumentar de inmediato la producción de tanques
Era de tan decisiva importancia para el resultado de la guerra que todos los organismos civiles y militares debían apoyar el programa con todos los recursos disponibles, incluso si eso significaba perjudicar temporalmente a otros programas importantes de la economía de armamento. Los trabajadores de las fábricas de tanques quedaban exentos de los llamamientos al ejército, y todos los que habían sido reclutados desde el 18 de diciembre de 1942 debían ser devueltos a sus puestos. Cualquiera que no cooperase podría terminar ante el Volksgerichtshof, el Tribunal del Pueblo. Las fábricas recibieron autorización para pasar a semanas laborales de 72 horas. La planta de Henschel en Kassel, productora del Tiger, el carro pesado de 57 toneladas que empezaba a llegar al frente, trabajó en 2 turnos de 12 horas, sin parar, desde el otoño de 1942. Algunos trabajadores, arrastrados por el entusiasmo del momento o por el miedo, llegaron a hacer turnos de 24 horas consecutivas. A cambio, recibían raciones extra de alimentos, pastillas vitamínicas y ración especial de ropa. Un complejo de vacaciones en el Tirol fue reservado para sus familias. La propaganda acompañó el programa con Speer y el general Heinz Guderian, el nuevo inspector general de blindados, apareciendo en los noticiarios estrechando manos de obreros de las fábricas de tanques. El resultado fue real. El número de tanques producidos en mayo de 1943 fue significativamente mayor que en mayo de 1942. Los nuevos modelos, el Panther y el Tiger, llegaban al frente. El Nibelungenberg en St. Valentin, cerca de Linz, se convirtió en uno de los grandes centros de producción de blindados. Pero la calidad de los nuevos modelos venía acompañada de problemas mecánicos crónicos. El motor del Panther resultó inicialmente poco fiable y los 57 toneladas del Tiger planteaban exigencias extremas a los puentes, carreteras y sistemas de transporte del ejército. Detrás de las cifras de producción había millones de personas que no habían elegido estar allí. Fritz Sauckel, Gauleiter de Turingia y uno de los más radicales de los líderes del partido, fue designado en marzo de 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, plenipotenciario general para el empleo del trabajo. Su misión era sencilla en el papel: proporcionar a la economía de guerra alemana toda la mano de obra que necesitase, donde fuera necesario y como fuera posible. Los métodos de Sauckel eran los del rapto organizado. Sus agentes recorrieron las zonas ocupadas de Europa Oriental, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, reclutando trabajadores con promesas que pocas veces se cumplían y con coerción cuando las promesas no bastaban. Los que llegaban a Alemania como Ostarbeiter, trabajadores del Este, estaban obligados a llevar en la ropa un parche con las letras OST, vivían en campos separados de la población alemana, recibían raciones inferiores a las de cualquier otro trabajador y estaban sometidos a disciplina de cuartel. En el verano de 1942, miles de nuevos trabajadores llegaban a los grandes centros industriales cada día. Las ciudades no tenían capacidad para alojarlos ni para alimentarlos. Las condiciones variaban, pero en muchas zonas industriales pesadas, la situación era, según los propios informes internos del régimen, catastrófica. En diciembre de 1942, una comisión de inspección del Ostministerium visitó los campos de Ostarbeiter en el Ruhr y encontró en el campo operado por la Bochumer Verein, parte del consorcio Vestag, lo que describieron como una imagen de desolación e inmiseración que nunca se borrará. El informe fue archivado. Entre abril y julio de 1942, el número de trabajadores soviéticos que huían de los campos aumentó de 2.059 a 22.603 fugas registradas. En agosto de 1942, la Gestapo estimó que tendría que gestionar otros 30.000 casos de fuga en los meses siguientes. La economía de slave labor tenía una contabilidad propia. A mediados de la guerra,
El Reich albergaba en su territorio y en los territorios ocupados a millones de trabajadores forzados, prisioneros de guerra soviéticos, trabajadores civiles de los países ocupados de Europa Occidental, prisioneros de los campos de concentración cedidos a la industria a través de acuerdos con las SS. IG Farben construyó su propia planta sintética de caucho Buna junto al campo de Auschwitz, donde los prisioneros trabajaban hasta morir literalmente a la vista de las chimeneas del crematorio. Speer, en sus memorias publicadas en 1969, reconoció que sabía de la existencia del trabajo concentracionario y que las negociaciones con Sauckel para el suministro de mano de obra forzada formaban parte de su trabajo ministerial. Ante el Tribunal de Nuremberg fue condenado a 20 años de prisión, precisamente por crímenes relacionados con el trabajo esclavo. Ernst Kaltenbrunner, el jefe de la Gestapo, llegó a querer procesar a 3 directores generales de empresas, Bucher de AEG, Begler de United Steel Works y Reusch de la Gute Hoffnungsschule, por conversaciones derrotistas, pero Speer los protegió argumentando que la naturaleza de su trabajo exigía hablar con franqueza sobre la situación. El 17 de mayo de 1943, 19 bombarderos Lancaster del 617 Escuadrón de la RAF atacaron las presas del Ruhr con bombas especiales de rebote diseñadas por Barnes Wallis. La presa Möhne fue destruida. El agua liberada inundó el valle del Ruhr, anegó las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo e interrumpió el suministro de agua e industria en la región. Speer llegó al amanecer, sobrevolando la zona antes de aterrizar. Lo que vio lo perturbó profundamente. En su informe a Hitler describió una situación de gravedad extrema. Hitler lo leyó y lo retuvo. Pero la RAF no destruyó las otras 3 presas objetivo, y las cuadrillas de la organización Todt repararon los daños en tiempo récord. El 20 de septiembre de 1942, Speer había advertido a Hitler que las instalaciones de producción de tanques en Friedrichshafen y las fábricas de rodamientos a bolas en Schweinfurt eran puntos críticos de toda la economía de guerra. 2 o 3 ataques coordinados y sostenidos contra esos centros neurálgicos podrían haber alterado fundamentalmente el curso de la producción alemana. Los aliados atacaron Schweinfurt en agosto y octubre de 1943, causando graves daños. Sin embargo, no volvieron a bombardear los talleres con la misma intensidad durante el periodo crítico en que las reservas de rodamientos eran mínimas, permitiendo que la industria se recuperase y dispersase la producción. Speer escribió más tarde que la guerra podría haberse decidido en buena medida en 1943 si en lugar de bombardeos masivos de área, los aliados hubieran concentrado sus esfuerzos en los centros neurálgicos de la producción de armamento. Esa evaluación es de un hombre con interés evidente en atenuar su propia responsabilidad, pero los historiadores, incluyendo a Richard Overy, han concluido que tenía razón en lo esencial. Lo que los bombardeos sí lograron de forma sistemática y devastadora a partir de 1944 fue atacar las plantas de combustible sintético. A partir de la primavera de 1944, los ataques aliados sobre las instalaciones de hidrogenación de carbón, las plantas que producían el 90% del combustible de aviación alemán, comenzaron a tener efectos que ninguna reorganización industrial podía compensar. Los aviones de la Luftwaffe empezaron a quedarse en tierra por falta de gasolina. Los tanques no podían moverse. La industria bélica alemana, que había alcanzado su pico de producción en el verano de 1944, comenzó a colapsar no por falta de acero, sino por falta de energía para moverlo y combustible para usarlo. En una tarde de junio de 1942, el día 13 para ser exactos, un cohete de 4 plantas de altura se alzó sobre un claro entre los pinos de la isla de Usedom, en la costa báltica, con un rugido que los testigos describieron como el de un gigante desencadenado. El coronel Walter Dornberger, el ingeniero Werner von Braun y su equipo
observaban con una mezcla de expectativa y terror. El mariscal de campo Milch, el almirante Witzel, el general Fromm y Albert Speer estaban presentes. El cohete se alzó, vaciló, trepó hacia las nubes bajas. 1 minuto y medio después, el sonido que regresó fue el de su impacto en el suelo a menos de 1 kilómetro del punto de lanzamiento. El sistema de guiado había fallado, pero los técnicos estaban satisfechos. Lo más difícil, sacar el artefacto del suelo, funcionaba. Speer quedó, en sus propias palabras, atónito ante ese milagro técnico. El 14 de octubre de 1942 pudo informar a Hitler de que las dudas del Führer podían considerarse superadas. El segundo cohete había recorrido los 190 kilómetros previstos y caído a menos de 4 kilómetros del objetivo. El arma que vio ese día era el A4, que sería bautizado públicamente como Vergeltungswaffe 2, la arma de represalia número 2, la V2. Medía 14 metros de longitud, pesaba más de 13 toneladas métricas y podía transportar una ojiva de aproximadamente 1 tonelada de explosivos a más de 300 kilómetros de distancia, viajando a velocidades que lo hacían invisible e indetectable para los radares aliados. Hitler quería producir 900 unidades por mes. Speer, en sus memorias, reconoció que apoyar ese programa fue uno de sus errores más graves. Los bombarderos aliados lanzaban en 1944 un promedio de 3.000 toneladas de bombas diarias durante meses. Las 900 V2 mensuales hubieran entregado unas 24 toneladas de explosivos a territorio inglés cada día, el equivalente a la carga de apenas 12 fortalezas volantes. El coste de oportunidad fue enorme. Peenemünde tenía el 1 de enero de 1945 a 2.210 científicos e ingenieros trabajando en los cohetes de largo alcance A4 y A9. El proyecto Cascada, Wasserfall, un cohete tierra-aire diseñado para derribar bombarderos aliados, tenía asignados apenas 220 técnicos. El proyecto Tifón, otro sistema antiaéreo de cohetes, contaba con 135. Si esos recursos se hubieran concentrado en la defensa aérea, el daño que los B-17 y Lancaster podían infligir a la economía alemana habría sido incomparablemente menor. Para fabricar los cohetes V2 a gran escala, el Reich recurrió a las cavernas. El complejo de Mittelberg, excavado en las montañas de Harz, cerca de Nordhausen, en Turingia, utilizó a prisioneros del campo de concentración de Mittelbau-Dora para construir y operar las líneas de montaje bajo tierra. Las condiciones eran mortales. Los prisioneros trabajaban, dormían y morían en los túneles. La línea de producción producía al final de la guerra unos 600 cohetes V2 por mes. Se lanzaron en total algo más de 3.000 V2 contra Londres, Amberes y otras ciudades, matando a aproximadamente 9.000 personas e hiriendo al doble. El número de trabajadores forzados que murieron en la construcción y operación del Mittelberg se estima en varios miles. En el verano de 1944, la economía de guerra alemana alcanzó su punto más alto. La producción de tanques, aviones, artillería y munición era mayor que en ningún otro momento anterior del conflicto. Speer llevaba 2 años racionalizando, concentrando, presionando a las industrias para sacar más de menos. Los números eran impresionantes y eran completamente insuficientes. En julio de 1944 se produjeron 2.305 aviones de caza. En diciembre, 2.352. A pesar de la orden de Hitler de reducir la producción de caza a la mitad, los números se mantuvieron estables. Pero los aviones no podían despegar sin combustible, y el combustible se estaba agotando a una velocidad que ningún cuadro estadístico podía disimular. Simultáneamente, el cromo, esencial para fabricar acero resistente al calor, imprescindible en los motores de avión, empezó a escasear de forma alarmante a finales de 1944. Sin cromo de Turquía o de las minas de los territorios ocupados, que estaban siendo liberados por los ejércitos aliados,
La cadena de producción de motores estaba condenada. Speer lo documentó en memorandos que envió a Hitler y que describían con precisión el número de semanas que quedaban antes de que la falta de cromo paralizase la fabricación de motores de aviación. El 27 de enero de 1945, 12 años exactos después de que Hitler tomase el poder, Speer envió al Führer un memorándum que concluía que la guerra en el frente de la industria pesada y el armamento estaba perdida. Pedía que la prioridad volviese a los alimentos, la calefacción doméstica y la electricidad, por encima de los tanques, motores de avión y municiones. Incluía una tabla con la raquítica producción de tanques, artillería y munición que podía esperarse en los 3 meses siguientes. Hitler no respondió directamente, pero el 19 de marzo de 1945, 2 meses después, firmó el Decreto Nerón. Todas las instalaciones industriales, de transporte y de comunicaciones en territorio alemán debían ser destruidas antes de que cayesen en manos enemigas. Puentes, fábricas, centrales eléctricas, depósitos de gas, minas, todo. Speer pasó las semanas siguientes viajando frenéticamente para sabotear la ejecución del decreto. Convenció a comandantes militares locales, a Gauleiters, a responsables de empresa, de que retrasasen o ignorasen las órdenes de destrucción. Su argumento, que el pueblo alemán necesitaba esas infraestructuras para sobrevivir después de la guerra, era peligrosamente cercano a admitir la derrota. Exactamente lo que Hitler había prohibido bajo pena de ser considerado traidor. El último encuentro documentado de Speer con Hitler fue en el búnker de la Cancillería en Berlín a finales de abril de 1945. Mientras afuera la artillería soviética reducía el centro de la ciudad a escombros, Hitler mantenía conferencias de situación sobre frentes que ya no existían, moviendo divisiones fantasma en mapas que ya no correspondían a ninguna realidad. ¿Qué fue, en definitiva, la economía de guerra alemana? Adam Tooze, en su análisis del ciclo armamentístico del Tercer Reich, llega a una conclusión que invierte el mito dominante. La maquinaria bélica alemana no era la expresión de una economía inexpugnable. Era, desde el primer momento, el intento desesperado de un país relativamente pobre en recursos naturales y capital de competir con potencias que lo superaban en casi todas las métricas económicas relevantes. En 1933, el ingreso per cápita alemán era comparable al de otros países de Europa media-alta, pero inferior al de Gran Bretaña, Francia y, con diferencia, Estados Unidos. La base industrial era sólida en sectores específicos: química, óptica, maquinaria de precisión, ingeniería eléctrica, pero el acceso a materias primas críticas dependía de importaciones que una política exterior agresiva podía cortar en cualquier momento. Lo que el nazismo hizo fue concentrar una proporción históricamente inaudita de los recursos nacionales en el armamento, recurriendo a la financiación inventada de Schacht, a la coerción sobre la industria privada, al robo sistematizado de recursos en los territorios ocupados y, finalmente, a la esclavitud a escala industrial de millones de seres humanos. La producción combinada de los aliados, medida en toneladas de acero, barriles de petróleo, número de aviones, tonelaje naval, superó a Alemania en todas las categorías desde el primer año de guerra. En 1942, según los cálculos recogidos en los archivos del Tribunal de Nuremberg, la Unión Soviética sola produjo más armamento que Alemania, en un momento en que el Reich ocupaba las regiones más industrializadas del territorio soviético. En 1943 y 1944, la distancia entre la producción aliada y alemana se volvió insuperable. La maquinaria de guerra, que durante años pareció invencible, era, desde adentro, una operación de parches, tensiones, cuellos de botella y contradicciones que solo podía funcionar mientras los enemigos tardaban en reaccionar. Cuando reaccionaron, el sistema mostró sus grietas de forma irreversible.
Detrás de los números y los organigramas había personas concretas tomando decisiones en condiciones concretas. Hjalmar Schacht, el banquero que inventó el dinero ficticio para financiar el rearme, terminó arrestado por la Gestapo en 1944, después del atentado del 20 de julio, aunque no tenía relación directa con los conspiradores. Fue recluido en Dachau y luego en Flossenbürg. En Nuremberg fue absuelto. Erhard Milch, el secretario de Estado que construyó la Luftwaffe, fue condenado a cadena perpetua por el empleo de trabajo esclavo en la industria aeronáutica. La pena fue conmutada posteriormente. Walter Dornberger, el coronel que dirigió el programa de cohetes en Peenemünde, emigró a Estados Unidos después de la guerra y trabajó para Bell Aerospace. Werner von Braun, el joven ingeniero que Speer describió como alguien para quien la V2 era un paso hacia el futuro de la tecnología, se convirtió en el padre del programa espacial norteamericano y diseñó el cohete Saturn V que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Fritz Sauckel fue ahorcado en Nuremberg el 16 de octubre de 1946. Albert Speer cumplió 20 años de prisión en Spandau. Fue liberado en 1966. Murió en Londres en 1981, mientras concedía una entrevista para la BBC. Sus memorias, Der Sklavenarbeiter des Dritten Reiches, publicadas en alemán en 1969, son uno de los documentos más citados sobre el funcionamiento interno del régimen y también uno de los más cuestionados porque Speer fue un maestro en el arte de gestionar su propia imagen histórica. Hugo Junkers, el pionero de la aviación cuya empresa fue confiscada a punta de pistola en 1933, murió el 3 de febrero de 1935, el día de su 75 cumpleaños, sin haber recuperado nunca el control de lo que construyó. La racionalización de Speer aumentó la producción alemana de armamento en proporciones reales. El índice de producción triplicó su valor entre 1942 y el verano de 1944, pero el aumento llegó demasiado tarde y chocó contra límites que ninguna reforma organizativa podía superar. El primero era el de las materias primas. Alemania nunca tuvo acceso suficiente al petróleo. Los campos rumanos de Ploiești, que los aliados comenzaron a bombardear sistemáticamente en 1943, y el combustible sintético de las plantas del interior eran los únicos colchones disponibles. Cuando esas plantas empezaron a ser destruidas en 1944, el sistema se paralizó. El segundo límite era la mano de obra. A medida que el Frente Oriental absorbía millones de soldados, la economía civil quedaba sin trabajadores cualificados. Sauckel podía traer a cualquier ucraniano o polaco para empujar una carretilla, pero fabricar un motor de avión o calibrar los sistemas de guiado de un proyectil requería años de formación técnica que no se podían sustituir con mano de obra esclava. El tercero era el transporte. La Reichsbahn estaba en el límite de su capacidad ya antes de la guerra. A medida que el Reich se expandía y los frentes se multiplicaban, la red ferroviaria se convirtió en el cuello de botella central de toda la economía. Cada vagón tenía demasiados destinos posibles y demasiado poco tiempo para llegar a todos. El cuarto, y quizás el más profundo, era estructural. La economía nazi era un sistema en el que la decisión política podía modificar prioridades de un día para otro. Hoy los U-Boot, mañana el ejército, pasado los cohetes, sin que ningún organismo tuviese autoridad suficiente para imponer coherencia. Hitler era el árbitro final de todo, y Hitler tomaba decisiones sobre armamento con el mismo estilo intuitivo con que tomaba las operacionales, basado en intuición, en preferencias estéticas y en el deseo de creer que la tecnología podría compensar la desventaja estratégica. Los documentos presentados en el juicio de Nuremberg, especialmente los archivos del Ministerio de Armamento y las actas de las conferencias entre Hitler y sus ministros económicos, muestran un sistema en el que la información fluía hacia arriba deformada por el miedo y las decisiones bajaban distorsionadas por la ideología.
Nadie quería ser el mensajero de las malas noticias. En enero de 1945, Hitler prohibió en una de sus conferencias de situación que nadie dijera que la guerra estaba perdida. Quien lo hiciera sería tratado como traidor, con consecuencias para él y su familia. En los primeros meses de 1945, las líneas de producción seguían funcionando aunque con capacidades decrecientes. Los obreros de las fábricas, alemanes, trabajadores forzados del este, prisioneros de guerra, seguían montando tanques y aviones en instalaciones que los bombarderos aliados habían reducido a estructuras semidestruidas cubiertas con lonas para protegerse de la lluvia. En el Mittelberg, bajo las montañas del Harz, los prisioneros del campo de Mittelbau-Dora seguían ensamblando V2 en los túneles que ellos mismos habían excavado. Las paredes de hormigón de los túneles absorbían el ruido de los martillos neumáticos. El aire era frío y húmedo. En los rincones, los cuerpos de quienes no habían sobrevivido al agotamiento y al hambre esperaban ser retirados. En Kassel, las fábricas de Henschel seguían produciendo Tigers hasta que los tanques del Tercer Ejército del general Patton llegaron a las afueras de la ciudad en abril de 1945. En Essen, los altos hornos de Krupp ardían todavía cuando las tropas americanas cruzaron el Rin. La organización Todt, la misma que había construido el muro atlántico y los búnkers de los U-Boote en Lorient, Brest y Saint-Nazaire, intentó demoler los puentes del Rin antes de que los aliados los cruzasen. En algunos lugares tuvo éxito. En el puente de Remagen, el 7 de marzo de 1945, los explosivos fallaron y los soldados del 9º Cuerpo Blindado norteamericano cruzaron al otro lado antes de que nadie pudiera detenerlos. El Reich acabó como empezó, con trampas, improvisaciones y el abismo entre lo que el régimen prometía y lo que la realidad permitía. Los juicios de Nuremberg no juzgaron solo a individuos, juzgaron un sistema, y IG Farben fue disuelta por orden de los aliados. Sus ejecutivos fueron procesados en el juicio de IG Farben en 1947 a 1948. Varios fueron condenados por crímenes contra la humanidad relacionados con el trabajo esclavo en Auschwitz. La empresa fue dividida en varias compañías sucesoras, entre ellas Bayer, BASF y Höchst. Krupp, la familia que había fabricado el acero de 2 guerras mundiales, también fue juzgada. Alfred Krupp fue condenado a 12 años. Recuperó el control de sus empresas en 1951, después de una amnistía del alto comisario norteamericano John G. McCloy, que escandalizó a muchos observadores. Las plantas de combustible sintético de Leuna, Heidelberg-Pölitz y Ruhr-Röhl fueron parcialmente desmanteladas por los soviéticos como reparaciones de guerra. Los túneles del Mittelberg permanecieron sellados durante décadas. Las investigaciones históricas sobre las condiciones de trabajo de los prisioneros de Mittelbau-Dora se intensificaron a partir de los años 80 y 90. El sitio es hoy un memorial y museo que recibe decenas de miles de visitantes al año. Werner von Braun llegó a Fort Bliss, Texas, en septiembre de 1945, junto con más de un centenar de científicos alemanes bajo la operación Paperclip. Trabajó para el ejército americano y luego para la NASA. En 1969, el Saturno V que él diseñó colocó a Neil Armstrong en la Luna. Nunca fue juzgado por su papel en el programa V2 o por las condiciones en las que los cohetes fueron fabricados. La maquinaria de guerra alemana fue, en última instancia, la obra de miles de personas que se convencieron, o fueron forzadas, a creer que sus tareas individuales tenían sentido dentro de un proyecto más grande. Los ingenieros que diseñaron los cohetes, los obreros que soldaron los blindados, los contables que firmaron los contratos de trabajo forzado, los funcionarios que organizaron los transportes ferroviarios que llevaban tanto munición al frente como judíos a los campos de exterminio, la misma red, la misma maquinaria. Dentro del Tercer Reich, las diferencias entre un ministerio y un campo de concentración
entre una fábrica de armamento y una instalación de asesinato masivo. Eran diferencias de función pero no de sistema. El tren que llevaba rodamientos a las fábricas de aviones y el tren que llevaba deportados a Treblinka salían de los mismos patios de maniobra, circulaban por las mismas vías, eran gestionados por los mismos funcionarios de la Reichsbahn. Eso es lo que significa entender la maquinaria de guerra alemana desde adentro.